se va a decretar cuarentena total desde el día de mañana a las 22 horas y también mantener el cordón sanitario que se encuentra hoy día en la ciudad de Chillán. También el presidente ha decidido... Polémica entre el ministro Mañalich y la alcaldesa de Maipú. El secretario de Estado señaló que la edil mintió respecto de la causa de muerte de una vecina de la comuna. La alcaldesa de Maipú miente. No hay tal caso nuevo en la comuna de Maipú y el caso al que ella se refiere fue diagnosticado, fue comprobado como negativo para coronavirus. Yo voy a adjuntar este documento, lo voy a dejar público y creo que no es momento de descalificar a nadie. Yo no he descalificado a nadie y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nuevo quebrantamiento de cuarentena fue descubierto en Las Condes. Un vecino de esa comuna fue sometido a control sanitario, tras lo cual se confirmó que rompió la norma de mantenerse en su casa. Esta persona, 14 días se cumplen el día 30 de marzo y por tanto no puede salir a la calle hasta el día 31. Y el 31 todavía falta. Por lo tanto, incumplió la cuarentena, está mal. Seamos responsables, seamos serios. Ayer tuvimos el caso de la señora del supermercado, ahora tenemos esto. Bien los controles, porque estamos detectando a esas personas, pero ahora tiene que caerles a ellas el rigor de la ley. Este no es chiste. Y la pandemia mundial mantiene pesimistas a casi el 90% de los empresarios del país. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio arrojó que si las bajas o nulas ventas se sostienen por 3 meses, muchos deberán cerrar. Último minuto. Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos con información de última hora. En Puente Alto hubo un intento de motín dentro del penal que generó incidentes y también un caso de COVID-19. Carla Rodríguez tiene los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hace pocos minutos salieron familiares que precisamente estaban buscando explicación a lo que había sucedido durante esta jornada, luego que personal de bomberos, pasada las 5 de la tarde, llegara precisamente hasta el penal, hasta la cárcel de Puente Alto, luego de un intento de motín, tras confirmarse que uno de los reclusos de la Torre 4 diera COVID-19 positivo. El día jueves, según ha informado la autoridad, 3 internos fueron trasladados a centros asistenciales y se ha confirmado que uno de ellos tiene precisamente esta pandemia, por lo que se encuentra aislado y se han tomado las medidas de resguardo precisamente al interior de este recinto para aislar a aquellos que tuvieron contacto con este interno, que se trata de un hombre que está con la medida cautelar de prisión preventiva por delitos menores, por lo que se va a solicitar por parte de la Defensoría Penal Pública que en el día de mañana cambie esta medida cautelar, así pueda cumplir su cuarentena en otro lugar, ya sea en su domicilio o donde determine en definitiva lo que es el Tribunal de Garantía. Revisemos imágenes de lo que aconteció durante esta jornada, porque la verdad es que se complicó la situación al informarse de este incendio en la Torre 4, que en definitiva resultó ser que los internos, al confirmar esta información y que se procediera a sanitizar este recinto carcelario, generaran la quema de papeles, lanzándolos al exterior, en el patio de este recinto, y motivar a la presencia de bomberos. Pero acá los familiares, obviamente, como no había una información fluida de lo que estaba sucediendo, llegaron hasta este lugar, se produjeron algunos incidentes atacando precisamente los carros de gendarmería de este recinto, quienes llegaban supuestamente para controlar este presunto intento de motín. Estuvo personal de Carabineros conversando con ellos, llegaron incluso hasta los familiares de los que se encontraban apostados en el exterior, videos de lo que estaba ocurriendo al interior del recinto. Revisamos precisamente esas imágenes donde estos internos relatan la situación, lo angustiante que estaban viviendo durante esta jornada, al confirmarse entonces que este interno se encontraba con COVID-19 positivo. Pero antes de eso, ellos emitieron un comunicado, lo grabaron obviamente con sus celulares y lo hicieron llegar a las distintas plataformas y por supuesto a sus familiares, y pasemos de inmediato a escuchar precisamente ese ambiente. De la cárcel de Puente Alto, sabiendo el descontrol del famoso coronavirus, más conocido como el COVID-19, requerimos la atención de las autoridades correspondientes para el penal del CDP Puente Alto y todas las cárceles de Chile.
Nosotros como habitantes del penal hemos tomado la decisión de no recibir más visitas, como otras cárceles de Chile, por motivos de salud y de autocuidado y el bienestar de nuestras familias. Damos a conocer que esta acción no es en contra de Gendarmería. Revisemos imágenes de lo que sucede a esta hora, porque ha llegado precisamente el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecer cuál es la situación de los reos que protagonizaron incidentes y donde vecinos a través de las redes sociales manifestaron que se escucharon disparos. Según lo que ha informado personal de Carabineros, se trataría de las escopetas antidisturbios que habría hecho uso personal de Gendarmería para controlar entonces este supuesto intento de motín al interior de este recinto carcelario. Como les decía, hubo personas, familiares que ingresaron para conocer el estado de salud precisamente de los internos, y según lo que nos contaban algunos de ellos, solamente 2 se encuentran heridos. Hay algunos que estaban con heridas cortopunzantes. Pero, como les decía, la situación se puso bastante compleja en el exterior de este recinto carcelario, porque los familiares demandaban información, y quiero que pasemos de inmediato a escuchar declaraciones por parte de Carabineros precisamente de esta situación que se vivió a eso pasada a las 5:30 de la tarde aproximadamente acá en la comuna de Puente Alto. Hubo algunas personas que al interior, a raíz de una noticia por un contagiado, no tenemos información correcta de cuántos contagiados, se habría iniciado alguna situación de desesperación de los reos. Entonces hubo algunos incendios, por eso llegó bomberos, por eso estamos nosotros. Estoy esperando la información final para entregársela a los vecinos. Sí, ahí escuchábamos al coronel Miranda de acá de la comuna de Puente Alto, que entregó esta información a los medios de comunicación que se encontraban justo precisamente con los familiares. Él intentó calmar las situaciones, explicarle cuál era lo que estaba aconteciendo al interior de este recinto carcelario. Los familiares se calmaron, esperaron alguna vocería, hasta que finalmente, en definitiva, sale el alcaide de este recinto para entregar la información oficial, donde se confirma entonces este COVID-19 positivo al interior de la Torre 4 por parte de uno de los reclusos. Pero quiero que escuchemos un poquito del ambiente que se vivió durante esta jornada sobre lo que estaban solicitando precisamente aquellos familiares que llegaron hasta este recinto para lograr tener una información precisa de lo que acontecía con este llamado incendio que, como les decía, llegó personal de bomberos hasta este lugar. Pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones por parte de los familiares. Ayer se fue por COVID-19, están esperando su respuesta, lo tienen aislado, pero 3 de los otros no lo quisieron llevar al médico y están ahí mismo, que es la Torre 4. Son jóvenes que no tienen antecedentes penales. No contestan, no hay teléfono, nada, no contestan, no. Que no tienen mascarilla, no tienen nada. ¿Ha conversado con su familiar alguien? Nada. La pura Torre 3 creo que está salva, pero el resto no. Yo les decía que después de lo que ocurrió en el exterior con incidentes donde con objetos contundentes apedrearon los vehículos de emergencia, específicamente los de Gendarmería, quienes llegaban a controlar la situación que ocurría al interior de este recinto. Posteriormente habló el alcaide, quien se refirió precisamente a este contagiado con COVID-19 positivo, la situación de los internos que tuvieron contacto con este hombre que, como les decía, él se encuentra en prisión preventiva por delitos menores, según lo que se ha informado por parte de la Defensoría. Y quiero que pasemos de inmediato entonces a escuchar precisamente las declaraciones que se entregó por parte de la máxima autoridad de este recinto carcelario. Pues fueron atendidos 3 internos que presentaron alguna sintomatología. Uno de ellos, el día de hoy, se nos informó por parte de la Seremi de Salud, hacia nuestra área de salud, que habría dado positivo. Ante esa situación se notifica, se le comunica esta situación a la población penal para que ellos mantuvieran la calma, ¿cierto? De que los protocolos se estaban manteniendo, de que había una organización previo a esta situación que nosotros de una u otra manera sabíamos que podía producirse. Este interno está aislado, solo, en una dependencia que habilitamos para ello, y los otros internos que eventualmente presenten síntomas o que estuvieron con él durante el periodo de incubación, están también separados del resto de la población. ¿Cuántas personas son esas? No podríamos hablar de más de 20 y menos de 40. No sé, la última visita que tuvo fue hace más de 14 días atrás. O sea, el día cuando él manifiesta esta problemática,
él había tenido una visita de un familiar, pero 14 días antes. Sí, y como les decía, llegó la Defensoría Penal Pública porque este imputado, este recluso que se encuentra con COVID-19 positivo, según lo ha determinado la autoridad sanitaria, él tiene a su Defensoría Penal Pública, no cuenta con abogado particular, y nos comentaba precisamente el defensor Mario Palma que la última visita que recibió este hombre fue hace tan solo 14 días por parte de familiares, y que por lo menos ya han determinado los internos, como salía en el comunicado, que no van a recibir visita por resguardo de sus familias y también por resguardo a quienes se encuentran al interior de este recinto. Se va a determinar, por ejemplo, ya se sanitizó el Torre 4 donde está esta persona, donde estuvo esta persona con contagio de COVID-19, pero también se van a solicitar otras medidas, como les decía, para este imputado, para este recluso que se encuentra ya en un centro asistencial producto de esta confirmación. Pasemos de inmediato a escuchar entonces las declaraciones por parte del abogado Mario Palma. Estamos desplegando todas las acciones que como institución nos corresponden para efecto de poder, en primer lugar, solicitar al Tribunal de Garantía la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva lo antes posible. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso sea el día de mañana, de manera urgente, en horas de la mañana, y permitir entonces que esta persona que se encuentra con un examen positivo pueda salir del recinto penitenciario. Es muy complejo que una persona contagiada permanezca al interior de un recinto penitenciario. Se han tomado medidas necesarias para efecto de evitar el contagio entre los internos y también entre los funcionarios que trabajan al interior de las cárceles. Ahí teníamos entonces las declaraciones del defensor penal público Mario Palma. Nosotros continuamos en el exterior de este recinto carcelario porque ya les decía que se encuentra al interior el alcalde de la comuna de Puente Alto y también Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes están recabando la información para saber en definitiva si hubo o no heridos y cuántos heridos hubo producto de los incidentes que se registraron entonces durante esta tarde, luego que los internos supieran la información de que uno de ellos, que salió el día jueves junto a otros dos, tiene entonces el COVID-19 positivo. Gonzalo. Seguimos atentos a lo que está pasando ahí en Puente Alto. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas noches. Bueno, esta jornada Chile sumó 230 nuevos contagios por coronavirus. En un nuevo balance, las autoridades de salud decretaron cuarentena total para Osorno, para Chillán y Chillán Viejo, la que comenzará a regir a partir de mañana lunes a las 22 horas. Llevamos 75 personas recuperadas. Quiero lamentar también el fallecimiento del séptimo caso de una séptima persona. 75 personas recuperadas, un nuevo y lamentable fallecimiento en la región de la Araucanía aumenta la cifra de decesos a 7 personas. 2.139 casos positivos, 230 más que la jornada del sábado. 4 semanas han pasado desde que la pandemia llegó a nuestro país y las medidas de prevención se agudizan conforme pasan los días. A las 9 comunas que ya estaban en cuarentena absoluta, desde mañana se suman Osorno y Chillán, ambas ciudades con un explosivo aumento de casos positivos con COVID-19. Los vecinos de ambas ciudades ya se preparan para enfrentar los siguientes días de confinamiento. Por ello es que la clásica situación de habitantes corriendo a los lugares de abastecimiento también se dio en estas localidades. Vinimos a acabararlos con abarrote, con mi hija y mi nieta y encerrarlos, ¿no? Pues hasta nuevo aviso será. Ya era hora que se pusiera, que colocaran la cuarentena, porque realmente acá en Osorno ha estado subiendo muy rápido los contagiados. Ante la concurrencia del público, gracias a Dios, porque ya esto se estaba esperando que rato ya que esto ya pasara, que no fuéramos en una cuarentena total. Sé que van a ser momentos difíciles, pero tenemos que asumirlo, porque aquí está en juego la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros vecinos. En Chillán, que hasta ahora mantiene el cordón sanitario, las medidas se intensificaron. Chillanejos se preparan para guarecerse en sus casas y extremar el aislamiento. Muy difícil el asunto, pero si es la necesidad no nos queda otra, porque es una desgracia muy grande la que estamos viviendo en el mundo. Aquí hay mucho que estamos esperando que se realizara esto, porque hay mucha, propagación y esto hay que evitar también. Entonces, para nosotros, para muchos, la mercadería nos va a encontrar con alta mercadería, pero entre eso y enfermarse, yo creo que hay que evitar.
y mejor quedarnos en casa. Vamos acumulando en los 197 casos de coronavirus en la región de Ñuble. Y eso nos ha motivado a seguir incrementando las medidas de bioseguridad. Por supuesto que esta cuarentena dentro del cordón sanitario quedan exceptuadas las empresas de primera necesidad, el abastecimiento del comercio, para garantizar que los insumos básicos van a estar disponibles para la población. Las autoridades también señalaron que finalizó la cuarentena en Caleta Tortel, asegurando que los vecinos de esta zona del sur de Chile desde ahora pueden volver a la normalidad de sus actividades. Con respecto también a Caleta Tortel, hace un par de días se terminó la cuarentena, se terminó el cordón que se había en Caleta Tortel y por lo tanto las personas empiezan ya a realizar su vida normal y no se confirmaron nuevos casos en Caleta Tortel. El coronavirus sigue siendo una amenaza latente y sin control. Por lo tanto, todas las medidas que las autoridades decreten deben acatarse. Chile es el país con el menor registro de letalidad en el mundo en proporción al número de contagiados, una tendencia que indica que pese a esta grave pandemia, las medidas paliativas parecen funcionar. Y el ministro de Salud acusó a la alcaldesa de Maipú de faltar a la verdad. Esto después que Katy Barriga informara en la red social Instagram de una segunda víctima fatal de coronavirus en su comuna. Con el certificado de defunción, la jefa comunal defendió sus dichos. La polémica fue finalmente zanjada por el Hospital de Carabineros, donde estuvo la paciente, la mujer de 64 años, había dado negativo en el examen PCR de COVID-19. La alcaldesa de Maipú miente. Directa y precisa, así fue la respuesta del ministro de Salud Jaime Mañalich tras conocer la publicación de Katy Barriga en su red social Instagram. Mis más sentidas condolencias a la segunda familia víctima de perder a un ser querido en nuestra comuna por COVID-19. Un mensaje publicado la noche de este sábado y que daba cuenta de una segunda víctima fatal de coronavirus en Maipú. Un hecho que generó de inmediato el malestar del Ministerio de Salud. La voz oficial para entregar información, dicen, es el gobierno. Muchos alcaldes están usando esta emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus para aparecer en distintas partes en un esfuerzo, digámoslo claramente, de campaña. El ministro aseguró que la persona dio negativo para COVID-19, una afirmación que es avalada por este certificado del Instituto de Salud Pública. Ante la acusación de faltar a la verdad, la alcaldesa de Maipú se defendió a través de Instagram y desde el cementerio donde se desarrollaba el funeral de la mujer presuntamente víctima de la enfermedad. Y con todo el respeto que me merece la familia en la cual nosotros estamos acompañando hoy día, que el ministro Mañalich diga que la alcaldesa miente, ministro, no oculte información. Tengo el certificado de defunción. Katy Barriga se refiere a este certificado de defunción emitido por el Hospital de Carabineros. El documento del 27 de marzo señala que la mujer fallecida tenía 64 años y que murió por una insuficiencia respiratoria aguda. Entre las posibles causas aparece el COVID-19. Lo voy a dejar público y creo que no es momento de descalificar a nadie. Yo no he descalificado a nadie y ustedes saquen sus propias conclusiones. Así la jefa comunal insistía en estar en lo cierto y el gobierno en que mentía. Una polémica con dos documentos enfrentados, confusión que el Hospital de Carabineros tuvo que salir a aclarar. Hicimos el certificado en base a los antecedentes que teníamos. Una paciente de 64 años que tenía una insuficiencia respiratoria, en este caso ya sabemos que es multifactorial, con un test rápido, inmunológico, positivo. El día de hoy se tiene el conocimiento de una test de PCR del Instituto de Salud Pública que es negativo. Ante los antecedentes médicos, ¿quién está en lo correcto? Si usted me pregunta cuál es más válido, la PCR del Instituto de Salud Pública es mucho más válido que cualquier test inmunológico. Katy Barriga entonces tenía en sus manos el certificado correcto, pero emitido antes de conocerse el resultado del ISP. Por lo tanto, la paciente no murió por COVID-19. Pero no es primera vez que las palabras de la alcaldesa de Maipú generan malestar en el gobierno. Katy Barriga el pasado 23 de marzo informó en vivo en un programa de televisión la muerte de un vecino de su comuna. Se adelantó a las autoridades sanitarias, quienes minutos más tarde confirmaron el deceso. Duele enormemente ver lo que ha ocurrido desde el día de ayer en la forma de dar a conocer un lamentable fallecimiento.
queremos hacer un hincapié una vez más como gobierno que tenemos que ser capaces de coordinarnos, sobre todo en materias tan relevantes como son el fallecimiento de una persona. Mira, confío 100% en lo que hace la Katy. Creo que ha sido una muy buena alcaldesa y creo que este problema se arregla, no peleando, sino que involucrando a los alcaldes con la lista y sabiendo bien quiénes son los contagiados en cada comuna. Pese a las aclaraciones, las discrepancias no se zanjaron. La alcaldesa aseguró en su red social que el gobierno incurrió en un error al no considerar a la persona fallecida como víctima de coronavirus. Con fecha día 27 de marzo del Hospital de Carabineros. Casi el 90% de las empresas en Chile asegura que no podrá sobrevivir más de 3 meses sin ventas, proyección que impacta directamente en miles de puestos de trabajo y que redobla el llamado de los micro, pequeños y medianos negocios a contar con ayuda que impida el cierre o quiebra de muchos emprendimientos. Hace 2 semanas los restaurantes cerraron sus cortinas, las sillas sobre las mesas y cocinas apagadas encendieron ahora la incertidumbre, sobre todo en los pequeños locales. De hecho, ninguna información que uno lo pueda aterrizar a cómo proyectarse de aquí financieramente, a cuánto tiempo. O sea, yo cierro la cortina hoy día y no sé cuándo la abro de nuevo. En esta sanguchería vegana en Recoleta trabajan 5 personas y el futuro laboral para ellos está en suspenso. Es complicado dar esa seguridad 100% porque nosotros tampoco sabemos cómo vamos a seguir. Pablo y Bárbara tratan de ajustar su presupuesto y buscan alternativas para cubrir los sueldos de sus trabajadores, pero la situación es en extremo delicada. Evidentemente eso conlleva una baja drástica en la economía de todos nosotros. O sea, nosotros vivimos de esto y no somos una gran empresa, es un local pequeño y nosotros vivimos con lo del día a día. La Cámara Nacional de Comercio realizó una encuesta que reportó datos lapidarios. Casi el 90% de las empresas asegura que no podrá sobrevivir 3 meses sin ventas y un 40% dice que ni siquiera soportará uno sin vender. Es un sector que ya venía muy golpeado y por toda la crisis social gatillada el 18 de octubre. Entonces, por lo mismo, no está con las espaldas para soportar otro golpe tan fuerte. Y esto lo hace más vulnerable a la situación que estamos viviendo ahora. Hay mucha industria impactada y esto no discrimina por tamaño. Básicamente son todas las empresas que están teniendo que anticipan una operación bastante más menguada. Se consultó a más de 450 empresas de distintos rubros y tamaños que tienen más de 3.000 locales en todo Chile y que entregan empleo a 55.000 trabajadores. Restaurantes y hoteles son los sectores más impactados. En La Serena coinciden con el pronóstico. Esperamos que todo esto, con ayuda un poco de gobierno y, como te mencionaba, de la banca, pueda hacer que nosotros nos sustentemos durante estos 3 meses. Los colegas también están preocupados, todos preocupados y con una pared, con una cascada de agua delante de los ojos, pero no se puede ver nada con claridad hoy día. Y en Temuco, la cuarentena total también impacta el funcionamiento de empresas. Aseguran que el peor escenario está por venir. Vamos a tener que necesitar obligadamente de una ayuda de parte del gobierno para poder sobrellevar esta situación que está angustiando a muchas familias de emprendedores, pequeños comerciantes. Solicitud de ayuda que desde la SOFOFA piden enfocar en las micro y pequeñas empresas. Es responsabilidad de las empresas que tienen espaldas, mantener el empleo, mantener las remuneraciones y reorganizar el trabajo de forma tal, ¿no es cierto?, que se resguarda las condiciones sanitarias. Difícil panorama para cientos de empresas en todo Chile. Son miles los puestos de trabajo que están en juego y con la incertidumbre de lo que vendrá en los próximos meses. Bueno, hemos hecho hincapié en esto, es la dimensión también preocupante que tiene toda esta tragedia sanitaria, pero también una dimensión económica, trabajo, laboral, de empresa. Bueno, queremos conversar sobre la propuesta que ha presentado el gobierno tendiente a proteger los empleos, que pasará a comisión mixta en el Parlamento. Sigue la discusión. Estamos con el senador Felipe Kast para profundizar en este tema y en el panorama que se está viviendo. Además, economista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, anoche estuvimos conversando con un integrante de la comisión, con la diputada Cariola, preguntándole los puntos por los cuales la oposición había hecho reparos, indicaciones para que esto llegara a mixta y no se aprobara todo. Se aprobó en general, pero se hizo algunos puntos.
usted ha sido crítico respecto a eso. ¿Por qué? Básicamente hoy día vamos a enfrentar, y hay que decirlo con toda franqueza, probablemente un tsunami social, un terremoto que va a significar que hoy día, mientras estamos hablando, hay muchas personas que o ya perdieron sus trabajos, muchas pymes que no saben cómo llegar a fin de mes, un dueño de un restaurante que está cerrado, 10 trabajadores y dice, bueno, ¿cómo pago la cuenta? La gracia del programa del gobierno es que va a permitir dos objetivos. Primero, que ese trabajador, por el solo hecho de tener un contrato de trabajo, tenga asegurado, aunque no trabaje ningún día del mes de abril, 70% de su sueldo. Y que ese descuento de la planilla no la tenga que pagar el emprendedor, el dueño del restaurante, porque de lo contrario, esta tremenda crisis que es transitoria, probablemente va a ser una crisis de, no sé, 4 o 5 meses, puede generar un shock permanente y que el día de mañana esas empresas, esos emprendedores no estén. Por lo tanto, el desafío aquí, y por eso es tan potente el programa del gobierno, de decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a tener un permiso con goce de sueldo. Si usted está por cuarentena, o ya sea porque su empresa está cerrada y está todo el mes de abril, incluso mayo, sin poder trabajar, ese sueldo lo va a pagar el Estado con los fondos del seguro de cesantía. Entonces, a mí me parece lamentable, y con esto termino, que parlamentarios que tienen asegurado su sueldo, me incluyo, nos demos el lujo de cerrarle la puerta en la cara a estos trabajadores, a estos emprendedores que están terminando marzo y que tienen que decir ahora, antes del martes, si es que cierran la cortina o no. Para entender un poco también los puntos que se plantean, no solamente desde la posición política, sino que también leyendo a varios economistas que usted conoce muy bien, en las distintas editoriales, columnas, que hay muchísimas, y no precisamente economistas de izquierda, han señalado que hay sí algunas situaciones que tal vez deberían revisarse. ¿Cómo lo ve usted? Por ejemplo, que ese seguro de cesantía va a utilizar en primer lugar los ahorros del trabajador y luego va a la componente solidaria. Se plantea por más de alguna voz que fuera al revés. ¿No es también el momento de hacer esa revisión? ¿Coincide con, por ejemplo, ese esquema? Mire, yo creo honestamente que lo cierto es que vamos a tener que tomar más medidas. O sea, yo creo que este paquete está muy bien pensado. De hecho, probablemente los que van a poder tener pérdidas iniciales van a ser las personas de menores ingresos. Por eso este paquete va a ser el punto inicial, que incluye además el famoso bono, que yo creo que va a ser probablemente replicado en el futuro. Nosotros hoy día desde Chile Vamos le pedimos al gobierno que ojalá en una segunda etapa de este programa de gobierno incluyamos a las personas con boletas de honorario. Porque este programa es muy potente y hay que valorarlo. Hay pocos países de Latinoamérica que se pueden dar el lujo de invertir, van a ser probablemente 9.000 millones de dólares en este seguro de desempleo sin perder la pega. Pero probablemente en el futuro, en una segunda etapa, tengamos que incluir, y yo espero que muy pronto, a los que boletean, a los que tienen hoy día boleta de honorario, que claramente es una tarea pendiente porque este programa no lo incluye. Ese es otro de los puntos que también pedía la oposición, que hubiera un plan dentro de esta discusión que ampare a toda la gente que está que no tiene seguro de cesantía, pues, los que no tienen contrato, los que están honorarios, como usted dice, los independientes o los que están en la informalidad. Ellos no acceden a nada del seguro de cesantía. ¿Cómo se hace con ellos? Por lo mismo, lo que no puedes hacer tú es cerrarle la puerta en la cara a los que sí tienen contrato y a las pymes para tratar de favorecer a los otros. Lo que tenemos que hacer es aprobar este proyecto urgente, ojalá se hubiese aprobado el día viernes, aprobarlo mañana, día lunes, y para que efectivamente puedan tomar decisiones. Y obviamente nosotros, desde Chile Vamos, le pedimos formalmente al gobierno, tal vez tengamos que endeudarnos un poco más. Estados Unidos tuvo que hacer un paquete económico de 10 puntos del PIB. Nosotros acabamos de inyectar un paquete económico muy potente. Puede que tengamos que ir más lejos para incluir a los independientes. Pero a mí lo que me parece inaceptable es votar en contra de un proyecto que permite solucionarle el problema a muchos trabajadores simplemente por tratar de hacer un aprovechamiento político, cuando hoy día lo que necesitamos es unidad y apoyar a la autoridad para sacar adelante el país. Ahora, usted inmediatamente ha pedido que el gobierno vaya más allá, ha pedido más audacia. El paquete económico se acaba de presentar y usted está pidiendo que se evalúe una propuesta contracíclica, es decir, que se inyecte un esfuerzo fiscal mucho mayor, de modo de enfrentar una situación económica que va a ser muy grave. ¿Por qué de inmediato? ¿Considera que es insuficiente el primer esfuerzo? Yo creo que el gobierno fue muy responsable y de hecho cuando lo anunció sorprendió a todo el mundo la rapidez con la cual inyectó 12.000 millones de dólares. Piensa tú que esto es todo lo que equivale a lo que se invirtió en el año 2009 para la crisis. Yo creo que la dimensión de esta crisis la estamos conociendo día a día. Por eso hay que ser muy responsable. El gobierno dio un paso tremendo con ese paquete económico. Yo como economista, leyendo lo que está pasando en el resto del mundo, creo que vamos a tener que ir más lejos. Y eso no es en contra de lo que se hizo, es valorando lo que se hizo, porque se hizo rápido. Pero obviamente creo que la dimensión de esto va a ser tan grave que probablemente tengamos que inyectarle un paquete económico adicional a este. Y el gobierno y el ministro de Hacienda lo dijo, este es el primer paso.
Pero ojo, comencemos a caminar, porque si llegamos tarde, muchas empresas ya van a haber quebrado. ¿Cuál es el tiempo que se tiene para dar esos pasos, senador? Porque estamos pensando en un bono de 50.000 pesos. A ver, no se puede comparar la realidad de Estados Unidos u otros países desarrollados con lo que están haciendo. Allá en Estados Unidos le están dando un promedio de 1.200.000 por persona, pero tiene una economía y un ingreso per cápita muy superior al nuestro. Acá son 50.000, pero muchas familias deben decir, oiga, con 50.000 pesos, ¿qué hago? Si no me pagan el fin de mes, ¿qué hago con 50.000 pesos? O no tengo ni un ingreso, no puedo salir a vender, no puedo salir a hacer nada. ¿Qué hago con 50? Y por eso, Gonzalo, los 50.000 pesos es un bono que incluso quizás se vuelva a repetir, pero ese no es el programa más importante. Sí. El programa más importante es el otro, es el de protección al empleo. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es que mientras la economía se paraliza, piensa tú que se va a paralizar, se estima el orden del 20% de la producción mundial. Entonces, la clave, el más potente no es el bono de 50.000 pesos, es el programa de protección del empleo. Y ahí está la urgencia, antes de que termine marzo, para que las pymes no terminen quebrando. Porque de lo contrario, te insisto, no solamente vamos a perder masivamente muchos trabajos, sino que además después no los vamos a poder recuperar. Entonces, lo que falta, y lo que creo que el gobierno, y espero que se lo pedimos hoy día mismo en un comunicado oficial, todos los senadores de Chile Vamos, es que los independientes el día de mañana ojalá también tengan un paquete similar. Y eso el ministro de Hacienda tendrá que conversarlo con el presidente, pero el paquete más potente es de la protección al empleo. ¿Usted cree que Chile Vamos va a tener sus votos para aprobar un aumento mayor de gasto, para ir a un segundo paquete, para aumentar, por ejemplo, un nuevo bono? ¿Cree que estará el compromiso de Chile Vamos también para un gasto más allá, en circunstancia que el déficit fiscal ya es del 4 o 5%? Ya veníamos con un déficit fiscal importante, veníamos desde el 18 de octubre también con una serie de implementaciones en materia social que significaba un gasto mayor. Pero por lo mismo, este es un escenario extraordinario. Y en este escenario extraordinario estoy seguro que Chile Vamos no solamente va a estar disponible, va a apoyar con mucha fuerza al gobierno. Hoy día necesitamos unidad. Cualquier lujo, cualquier aprovechamiento político es hacerle daño a esos emprendedores que nos miran en sus casas y nos dicen, a ver, yo, que mi empresa está parada, que tengo que alimentar a mis hijos, tengo que, obviamente, alimentar a mi familia, voy a poder llegar a fin de mes. Este programa, es verdad que no te da el 100%, pero te da el 70% de tu sueldo. El segundo mes baja a 55 y después a 45. Aquí, el que te diga que no vamos a sufrir, te miente. Y ojalá los políticos seamos honestos, porque realmente la crisis que estamos enfrentando es muy grave. Y eso es lo que me gusta del ministro Briones y el presidente Piñera, que nos han dicho, finalmente, esto no significa gastos, va a significar un costo para todos. ¿Estamos en condiciones de decir que los trabajadores no van a pagar el mayor costo? Los trabajadores van a sufrir mucho, las empresas también. El que diga lo contrario está simplemente mintiendo. Lo que sí hay que decir es que gracias a la responsabilidad fiscal que tuvimos en el pasado, que muchos no la valoraban, hoy día podemos endeudarnos y podemos acceder a fondos para hacer frente a este shock transitorio para que efectivamente no se transforme en una destrucción permanente de nuestros empleos. Muy bien. Senador Kast, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Seguimos con la revisión de las noticias. Nuevamente en la comuna de Las Condes. Un vecino no respetó la cuarentena del coronavirus y salió de su casa en su auto. Bueno, fue sorprendido en un control policial cerca de la zona de metro de Los Dominicos. Con él ya suman 45 personas que han violado esta orden, el instructivo sanitario. Hoy el gobierno se querelló contra la mujer de 62 años que, contagiada con COVID-19, intentó entrar a un supermercado. Hay personas que, pese a todas las recomendaciones, insisten en desobedecer las órdenes y salen de sus casas sin autorización, como si vivieran solos en este mundo. Es el caso de este vecino de Las Condes que fue sorprendido violando la cuarentena. Fue detectado en un control sanitario en las cercanías del metro Los Dominicos. La persona había llegado desde Alemania el día 15 del presente mes y por esa razón estaba en esta cuarentena preventiva, terminándosele la cuarentena el día 30. Por eso la persona aún está infringiendo. Como le faltaban 2 días, fue detenido y escoltado hasta su casa para que siguiera cumpliendo su cuarentena. Las autoridades anunciaron que no transarán con este tipo de conductas irresponsables. Tuvimos el caso de la señora del supermercado, ahora tenemos esto. Bien los controles, porque estamos detectando a esas personas, pero ahora tiene que caerles a ellas el rigor de la ley. Este no es chiste. Dada la gravedad, el gobierno se querelló contra la mujer de 63 años que, estando diagnosticada con COVID-19, fue al Alto Las Condes con su marido y su hijo, poniendo en riesgo la salud de las miles de personas que estaban a esa hora trabajando y comprando en el centro comercial. Será una investigación penal y que esperamos, y así lo hemos solicitado tanto a la Fiscalía y esperemos que los tribunales así lo dispongan,
se establezcan sanciones efectivas para esas personas. Los controles están más rigurosos que nunca y se van desplegando por distintas zonas. Especial énfasis se ha puesto en las comunas con el mayor número de contagiados, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Hoy acompañamos a un grupo de efectivos de la PDI para ver en terreno cómo opera esta fiscalización en los cordones sanitarios. Con listado en mano de los contagiados y de los que deben hacer cuarentena, llegamos hasta un supermercado del sector oriente. Su cédula de identidad, por favor, exhíbala. Adelante, base Providencia, tengo un Q. La plataforma funciona, va a cada celular fiscal, ¿no es cierto?, que tenemos cada funcionario. Está conectado directamente con los listados que tienen las autoridades sanitarias y con el Ministerio Público. Se ingresa su número carnet, su cédula de identidad y arroja la respuesta o la alerta que corresponde a cada caso. QSL, libre el Q, se agradece. Caballero, puede continuar su camino. Es la única manera, yo creo, que se puede hacer algo. Si no fiscalizan, no hay cómo controlar quién anda en la calle y quién no. COVID-19 negativo. QSL, libre el Q, se agradece. ¿Qué le parecen este tipo de controles? Bien. También se controlan los permisos para poder transitar en las comunas con cuarentena total. Repartidores, peatones, motoristas, ciclistas, nadie se salva del termómetro ni de mostrar los papeles. Vienen los chicos llegando de fuera. Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú le fuiste a buscar a Sí, soy. ¿Y ahora van a la clínica? No, se van en cuarentena a la casa. Ya. Y bueno, yo también. Aquí tengo mi papelito, cuarentena. Ya. Ahí, 14 días más de los 21 que ya tenemos. Una tarea nueva llena de desafíos que han ido aprendiendo con el correr de los días. Solo en la región metropolitana hay 264 detectives y 88 patrullas desplegadas en 14 puntos que van variando con el correr de las horas. Este ciudadano colombiano fue sorprendido a bordo de un taxi sin su permiso. Señor, ¿y cuál es la razón de por qué no andaba con su salvoconducto? Porque trabajaba de noche y entonces recién me lo van a sacar. ¿Pero usted sabía que no tiene que andar? Sí, porque sabía. No anda con su correspondiente salvoconducto. ¿Qué va a pasar con él? Eso se va a coordinar con el Ministerio Público para poder denunciarlo y tomar las acciones que correspondan la autoridad correspondiente también. La principal traba con la que se han encontrado estos efectivos es que 4.000 personas de las 18.000 que han ingresado al país han dado direcciones falsas. Esos antecedentes ya están siendo investigados. Hemos ido a verificar esa cuarentena y las direcciones no son las correctas. Lo lamentamos, lo condenamos, aquí estamos jugando con la salud de todos los chilenos y por lo tanto cualquier tipo de mentira, de fraude, es desde luego totalmente condenable. Le pido a la población que colabore con las Fuerzas Armadas y las policías. Por favor, colaboren. No salgan de sus casas, porque si salen, no solo van a dañar la salud de sus compatriotas, sino que van a enfrentar penas. Con el número de RUT se van a seguir rastreando. Mentir es un delito doblemente grave en medio de una pandemia donde la vida de todos está en riesgo. Bueno, seguimos con las fiscalizaciones, pero un incidente bastante grave que se vivió en Arica cuando un hombre intentó eludir un control militar durante el toque de queda. Este sujeto no se detuvo ante las advertencias que habrían hecho los soldados, quienes percutaron 3 disparos hiriendo al conductor del vehículo. Él disparó, podría lo más bien haber disparado a la rueda, pero no lo hizo. Le disparó por la espalda y atravesó las 3 corridas de asiento y llegándole en su espalda al costado derecho. Descargos de una mujer que pide explicaciones ante los disparos que personal del ejército realizó en contra de su marido, luego que este no se detuviera en un control en el toque de queda en Arica. Que no respetó una primera barrera de control de toque de queda, que se le combinó a detenerse gritándole alto. Posteriormente una segunda barrera le gritó en 2 oportunidades alto y ahí, en lugar de detenerse, aceleró a fondo y lanzó el vehículo contra un soldado. La reacción de los soldados fue inmediata. Dispararon hacia el vehículo. Comprenderán ustedes que un soldado, a ver un vehículo que se le viene encima a una velocidad indeterminada, ve amenazada su vida y en uso del derecho a la legítima defensa,
disparó un tiro al vehículo y el soldado que estaba posteriormente a él, mirándolo de frente, colaborando en función de la legítima defensa de tercero, dispara 2 tiros más al vehículo. Un hecho que ocurrió pasadas las 4 de la mañana en las calles Diego Portales con Alejandro a solas, cuando el conductor de este vehículo había salido aparentemente desde la casa de su mamá rumbo a la suya. Por el susto de que no tenía el salvoconducto, no paró, tío, y los militares le dispararon por detrás y uno por el costado. Tras los disparos perpetrados con un armamento de guerra, fue el propio conductor de 41 años que se trasladó hasta un centro asistencial donde permanece grave con un impacto de bala en su pierna y otro en su espalda, pero fuera de riesgo vital. Y nosotros llamamos a la ciudadanía a no cometer ese error. Porque si usted infringió el toque de queda, es preferible que se detenga, que explique que lo infringió, pero no arranque y menos tirarle un auto encima porque a un funcionario de la policía o de las Fuerzas Armadas, porque eso hace realmente una situación muy compleja. La Brigada de Homicidios de Arica está realizando la investigación para lograr establecer si el testimonio entregado por los soldados corresponde a cómo ocurrieron los hechos y si los disparos que percutaron se apegan a la legítima defensa. Ahora. Bien, volvemos a Puente Alto. Está hablando el alcalde Germán Codina tras lo ocurrido en ese recinto penal. Vamos a escuchar lo que dice esta hora. Es que creo que dentro de lo que se ha podido, Gendarmería está tratando de aislar a la persona. La Defensoría Pública, como le decía, el día de mañana va a tratar de que esta persona cumpla la reclusión en su domicilio, obviamente con todas las medidas también para resguardar que eso se cumpla. Estamos en directo para Televisión Nacional. Usted hizo un recorrido junto al Instituto de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pudo constatar? ¿Cuántas personas hay heridas a raíz de lo que sucedió durante esta jornada? Son 26 los heridos, lo que pudimos constatar. Nos acercamos también a la enfermería, conversamos directamente con algunos internos que estaban heridos. Muchos de ellos eran principalmente de la Torre 2, y darle la tranquilidad a los familiares que no hay ningún fallecido como se había filtrado en redes, no es así. También logramos establecer un acuerdo para venir el día martes, tener una reunión con algunos internos, junto al Instituto de Derechos Humanos y junto a la gente de Gendarmería, hacer un llamado al Ministerio de Salud para que nos entregue vacunas para poder vacunar tanto a Gendarmería como a los internos, que es algo que hemos pedido, pero entiendo que al MinSal se le acabaron las vacunas contra la influenza, y hacer un llamado también en todo el contexto que estamos viviendo, que todos seamos responsables, colaboremos como lo podamos hacer, para evitar que esta pandemia termine perjudicando a gente que obviamente vive el hacinamiento. Aquí en la cárcel se vive hacinamiento y se vive hacinamiento también en las viviendas sociales, se vive hacinamiento en el transporte público, y por eso es que he insistido en una cuarentena inteligente, garantizando las cadenas de abastecimiento, de alimentos, de producción, obviamente de esos alimentos. Entonces, lo más importante para nosotros es resguardar la vida y la salud de las personas, entendiendo que estamos a puertas de una crisis también económica, pero para eso necesitamos un Estado robusto, fuerte, que se pronuncie con energía para que logremos salir adelante. Van a ser 3-4 meses muy duros, pero después como país, si tomamos las medidas correctas, vamos a lograr rebotar y salir adelante. Teníamos entonces las palabras del alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, luego de hacer esta visita al interior de la cárcel de Puente Alto y constatar que son 26 entonces los reclusos que se encuentran heridos a raíz de este motín, como llamaron algunos, o intento de motín, a raíz de que se informaran de que uno de los internos se encuentra con COVID-19 positivo. Gonzalo. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por la actualización de esta información importante. Muy buenas noches. El caso de 3 adultos mayores contagiados en un hogar de ancianos, precisamente en esa comuna, en Puente Alto, abre el debate sobre el cuidado de este grupo de riesgo ante el contagio por COVID-19. Las autoridades trabajan por extremar las medidas de seguridad y evitar que los adultos mayores sean el grupo más afectado por esta pandemia. Murieron el día martes y murieron 2 personas y no habían dicho nada. ¡Somos los últimos, alcalde! ¡Siempre los últimos! Nosotros no sabemos nada, ¿sí? No sabemos si está bien, no tenemos ni una respuesta. No pueden quedar votados porque la cuarentena la dispuso la Secretaría de Salud para todos los trabajadores. Es la indignación de los familiares ante la confirmación de contagio por coronavirus de 3 adultos mayores en este hogar de ancianos en Puente Alto, una residencia donde viven y comparten más de 90 ancianos.
de los cientos de recintos de esta naturaleza, quiero recordar que algunos incluso son informales, alguno de ellos va a ocurrir que a pesar de todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, una persona que normalmente va a trabajar allí, no alguien que visita, porque están prohibidas las visitas hace varios días, va a trabajar ahí, desarrolla la enfermedad y puede producir un brote local. Y es que precisamente fue esta la forma en que el virus llegó al hogar en Bajos de Mena a través de una manipuladora de alimentos. A pesar de estar aislados, con el personal externo se ven constantemente expuestos a contagios. Ante esto surge la interrogante: ¿están realmente preparados los hogares de ancianos para enfrentar un brote de COVID-19? Si que el virus llega a ingresar al establecimiento, en el fondo de un aislamiento inmediato a los residentes, realizar las pruebas correspondientes para determinar si efectivamente la persona está confirmada o no, y en el caso está confirmada, activar los protocolos de salud. Un control estricto también de la salud del personal, unas medidas, por ejemplo, para poder tener cuidado justamente con el manejo de los pacientes, aislación en el caso de sospecha, medidas de ventilación, de higiene, sanitización. Todo eso está considerado en este protocolo y que se ha aplicado a partir del 17 de marzo en cada uno de los establecimientos de larga estadía a lo largo de Chile. Según indica un estudio realizado en 2018 por el Servicio Nacional de Adulto Mayor, más de 600 centros funcionan en la clandestinidad y el hacinamiento. Son estos los que hoy representan un riesgo mayor. Los ciudadanos son los mejores fiscalizadores que hay en el país en este momento y necesitamos que nos ayuden a encontrar todos aquellos lugares donde existan adultos mayores en hogares clandestinos que evidentemente no tienen las condiciones sanitarias ni de salud para poder sobrellevar una crisis como esta. No se vaya a caer como está bajando así. Centros clandestinos que funcionan en total ilegalidad y que en muchos casos vulneran la dignidad de los adultos mayores. Desde que se inició la fase 4 por coronavirus en nuestro país, que los hogares de ancianos tienen cuarentena obligatoria, pero el personal que trabaja con ellos a diario se ve expuesto al contagio, en sus casas, en la calle o en el transporte público. El llamado ha sido claro: evitar el contacto con este grupo de riesgo, aunque expertos recomiendan no olvidar explicar el porqué de este distanciamiento. Primero que nada, diferenciar aislamiento físico es distinto a aislamiento social. Y a nuestras personas mayores hay que acompañarlo. Escuchemos su experiencia, escuchemos qué es lo que le pasa, llamémonos para conversar, no solo para saber si necesitas comida o no, sino que para conversar cómo estás, qué te ha pasado, para hablar cosas cotidianas. Pasan los días y los contagiados por coronavirus aumentan. 6 de los 7 fallecidos por COVID-19 en nuestro país eran adultos mayores. La tarea de todos es evitar que este número aumente. Bueno, un gran desafío que ha puesto a prueba los sistemas, ¿verdad?, en muchos países y también en el nuestro. Queremos hablar de los adultos mayores, queremos hablar del bono COVID-19. ¿A quién va a beneficiar? Bueno, ¿cómo se va a ayudar a tanta gente en estas circunstancias? Queremos hablar a esta hora con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien nos acompaña. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gonzalo. Ministro, en primer lugar, partamos por los adultos mayores. Estamos viendo esta nota, escuchando lo que se describe. ¿Qué responde usted a la preocupación de las familias y también de algunos parlamentarios que señalan que, sobre todo en aquellos lugares que no son oficiales, que son a veces ilegales, que son casas de adultos mayores, hay posibilidades de asegurar cómo los están tratando en estas circunstancias, con este riesgo? Mira, diferenciemos tres casos en los adultos mayores. Los primeros, aquellos adultos mayores que viven solos, son autovalentes y que están hoy día aislados y que lo más importante, como decía en el reportaje, es mantener el aislamiento personal, pero no el social, y ojalá mantengamos una red de apoyo a ellos. Y para eso hay un teléfono que es el 800-4035 que busca ayudar, acompañar y en caso de los mayores de 80 años, hacer incluso trámites si es necesario para esos adultos mayores. Hay un segundo grupo que son aquellos adultos mayores al cuidado del Estado, que desde el 16 de marzo prohibimos absolutamente las visitas, lo que ha permitido que solo en un centro dependiente del Estado haya contagios de COVID, donde inmediatamente aislamos a las personas contagiadas y pasamos a residencias sanitarias al resto, o sea, a esos contagiados, y al resto los mantuvimos en aislamiento y hemos mantenido los protocolos de prevención que han funcionado hasta ahora. Y hay un tercer gran grupo, que son aquellos adultos mayores que están o en hogares privados o en hogares, como decía un parlamentario, clandestinos, que son los que más nos preocupan hoy día porque no tenemos ni una posibilidad de saber cuáles son los protocolos que están siguiendo. Entonces, dos cosas. Lo primero,
Si saben de algún centro clandestino, contactarse con el senama.gov.cl y por favor avisarnos. Y segundo, un llamado a todos aquellos que hoy día tienen a su cuidado adultos mayores, que ojalá es el minuto de que se contacten con nosotros para poder hacer protocolos y ayudarlos y acompañarlos en la fiscalización. Este es el minuto que abran las puertas, porque lo que no tenemos hoy día es capacidad de saber dónde están todos esos hogares en Chile, y es el minuto también de acompañarlos, lo mismo con los vecinos que sepan información. Pero el gran llamado a la población en general tiene que ver con eso. Sí. Somos nosotros los llamados a cuidar a los adultos mayores de dos formas: aislándonos primero y después comunicándonos con ellos o con Senama si es que tenemos casos que sepamos que pueden ser críticos. Ministro, ¿ve con preocupación lo que está pasando con socios del Estado en este trabajo, no solamente con adultos mayores, sino que también con, por ejemplo, la gente que vive en situación de calle? Estoy hablando de las fundaciones. Me ha tocado entrevistar durante los últimos días a gente, por ejemplo, de la Fundación Las Rosas. He visto llamados del Hogar de Cristo que ya plantea dificultades. No tienen recursos, están utilizando buena parte de su presupuesto anual. Tal vez les va a costar apelar a la solidaridad, a los socios, y hacen un trabajo conjunto al Estado. ¿Cómo ven también este fenómeno? Sí, el primer gran llamado acá es que a este problema entramos en comunidad y salimos en comunidad, y ojalá todo aquel que pueda seguir aportando a las organizaciones, que pueda seguir apoyando, y como me comuniqué con algunos de ellos, aquellos voluntarios que puedan seguir asistiendo, ojalá asistan. Lo más triste es que nuestro gran problema, incluso en el sector público, en hogares, ha sido que mucha personal no quiere seguir asistiendo por miedo al contagio. Lo mismo le está pasando con voluntarios a muchas de estas organizaciones. Entonces, el primer llamado es que ojalá, con todas las medidas de precaución, este es el minuto en que la solidaridad y la necesidad de voluntarios y aportes son más urgentes que nunca. ¿Cuándo más que en una crisis? De otra forma, hoy día estuvimos trabajando en eso, estamos viendo cómo apoyar a estas instituciones, adelantando recursos de campaña de invierno para el tema situación de calle y adelantando recursos para generar programas hoy día de manera de ayudar el financiamiento, pero son ambas manos. Tú sabes, y lo vamos a hablar de ahí, la cantidad de prioridades sociales en una crisis que no depende de nosotros, que viene desde afuera, es gigante, y hay que ir focalizando el gasto. Por lo tanto, todo aquel que pueda aportar, este es el minuto de mantener esos aportes, y todo aquel que pueda ser voluntario, es el minuto de serlo, porque no hay recursos ilimitados, y por lo tanto, si la comunidad no se activa, es imposible sostener todo el apoyo que necesitan los adultos mayores, gente en situación de calle, niñez, y por lo tanto es el minuto de que actuemos todos. Sí, ministro, a propósito de ayudas, vamos al bono COVID-19, que es una parte que se ha aprobado por... ¿Y esto a quién le va a llegar? ¿Quiénes van a tener derecho de recibir el bono COVID-19 de 50.000 pesos? Mira, lo primero, esto es parte de un eslabón que busca sostener ingresos para distintos grupos. Entonces hay tres grupos acá que tienen que ser prioritarios. El primero, los que actualmente trabajan y siguen trabajando, y para eso aprobamos hace 2 semanas el subsidio al ingreso mínimo, que le va a poner un suple a aquellos trabajadores que mantienen el empleo y son de más bajo ingreso en su cuenta vista. El segundo gran grupo, que son aquellos que trabajan formalmente pero pueden tener una situación de emergencia durante estos 3 meses, y es el seguro de desempleo, y lo que estamos tratando que se apruebe lo antes posible en el Congreso, porque permite sanear la situación de trabajadores que pueden quedar en suspenso en estos 3 meses. Y hay un tercer gran grupo, que son aquellos que no tienen ingresos formales y se están quedando sin ingresos porque su actividad diaria se suspende, taxistas u otras actividades como esas, vendedores, etc. A ese grupo va dirigido este bono a 2 grandes grupos, en el fondo. Aquellos que reciben subsidio único familiar, es decir, pertenecen a los sectores de más bajo ingreso y tienen cargas, menor de 18 años, personas con discapacidad, o una mujer que sus hijos vivan a su expensa, una mujer embarazada, van a recibir 50.000 pesos por carga. Es decir, si hay 3 hijos en esa familia, son 150.000 pesos. Y un segundo grupo que se incorporó en la discusión parlamentaria, que estábamos pensando en un bono que venía después, pero lo incorporamos en este, que son todos aquellos que están en el 60% de más bajos ingresos en Chile, más vulnerables, y no tienen carga. Es decir, son familias o de una persona o de 2 personas, pero no tienen cargas a su haber, van a recibir un bono de 50.000 pesos. Obviamente, este bono no es suficiente, pero es un esfuerzo que hay que aprobar ahora, porque es para subsanar el mes de abril, de manera de ir trabajando con 3 grupos al mismo tiempo. Sí, ahora, estas personas que pueden recibirlo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo acceden al beneficio? Igual que los otros beneficios que les prestan de soporte. 2 cosas bien importantes en el cargo que nos hizo el presidente, es que esto fuera lo más simple posible. Entonces, mi sugerencia hoy día, para saber si estas personas están en el 60% más vulnerable, la página social registrosocial.gov.cl, el teléfono 800-104-777,
tú puedes averiguar cuál es tu registro social de hogares y si estás en el 60% del más vulnerable y vas a saber si tienes el derecho al bono. Los que ya reciben el subsidio único familiar, sepan al tiro que ya van a recibir, por lo tanto, el pago de este bono. Se va a pagar, esperamos, a fines de abril, haciendo todo lo más rápido posible. Todos los que han inscrito una cuenta RUT se les va a depositar y al resto los llamamos en estos 30 días a inscribir una cuenta de manera que se haga el depósito de la manera más simple posible que en una cuenta RUT. En el caso que no lo hagan, el Instituto de Previsión Social está trabajando con el Banco Estado para que para que solo el carnet pueda cobrarse, pero lo más simple hoy día, tenemos 30 días, por favor, aproximar una cuenta para depositarle el dinero. Ministro, la mayoría de los expertos señala que lo más probable es que esto no dure 30 días. ¿Por qué solamente un bono? ¿No se descarta ampliarlo a uno nuevo para el mes siguiente? Y además, siempre se focaliza en los más necesitados, pero tal vez hoy día vamos a tener una inmensa cantidad de gente vulnerable que antes no lo era. Tal vez una persona y una familia de clase media que dejó de percibir absolutamente todo dice, a mí nunca me llega nada. Mira, súper importante porque la pregunta incorpora la respuesta. Obviamente había que hacer un corte al día de hoy para que la gente que encuentra una situación extrema al día de hoy. En 30 días más puede haber una situación distinta y tenemos que incorporar a la gente que va perdiendo el trabajo, que se va quedando sin ingresos para calcular nuevas posibilidades de bonos. Si hoy día se fijaba el universo de quienes eran beneficiarios, no podíamos ir incorporando progresivamente a nuevos beneficiarios. Entonces, la primera parte de la respuesta es obvio que seguiremos estudiando todas las medidas necesarias. Queremos que esta crisis sea lo más corta posible, pero no depende del gobierno, ni siquiera solo de Chile. Por lo tanto, a medida que crezca la crisis, si es que crece, se verán nuevos bonos para la nueva gente que vaya sufriendo carencia económica. Y lo segundo, lo que estamos tratando de hacer más fuerte, y el encargo del presidente, es sostener empleo y tratar de subsidiar a la gente que tiene empleo y a las pymes para que la curva permita que lo antes posible esas empresas o se recuperen y esos trabajadores vuelvan a trabajar y no se queden para siempre en una situación transitoria. Esa es la lógica del subsidio al ingreso mínimo y esa es la lógica del seguro de desempleo. Es decir, pasar la curva de 30, 60, 90 días y poder sostener después la actividad económica. No es para nada esto la única solución posible. Semana a semana vamos estudiando nuevas medidas, pero lo importante es ir haciéndola rápido porque la gente que se queda sin pego hoy día, que no tiene recursos para pagar, la próxima semana requiere respuestas hoy día, sin perjuicio que en 15 días más o 20 días más vamos a seguir estudiando nuevas medidas y es lo que hemos dicho a la oposición, es lo que estamos trabajando con ellos, diciendo no resolvamos los problemas del mañana con las urgencias de hoy, las urgencias de hoy resolvámoslas ahora con los recursos que tenemos. Y eso es lo que estamos tratando de apurar porque ayer gente se quedó sin empleo y mañana necesita el seguro de desempleo. Bien, ministro Sichel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Gonzalo, y un ánimo a todos los que están haciendo aislamiento. De esta salimos en comunidad, así que protejámonos, cuidámonos y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para salir bien de esto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a propósito de facilidades, de nuevas opciones, en medio de esta crisis, las empresas de telecomunicaciones han llegado a un acuerdo que por 60 días va a posibilitar internet fijo o internet móvil gratis a aquellas familias de sectores vulnerables que no puedan pagar sus cuentas. ¿Queremos profundizar en esta materia? Vamos a ver la nota y al regreso estaremos con una entrevista con la autoridad que nos va a profundizar y explicar más los alcances de esta medida. Vital en los tiempos actuales, Internet ya no distingue entre ricos y pobres. En Chile, más del 80% de los hogares tiene acceso a Internet, por eso el perjuicio será enorme si la crisis del coronavirus impide pagar el servicio. Para evitar que los más vulnerables se queden sin Internet, las compañías aceptaron que durante los próximos 60 días, 2 millones de personas que mantienen contratos fijos y móviles puedan acceder gratuitamente a la red. Aplica para el 40% de ingreso más bajo dentro del registro social de hogares. Cualquier familia que esté registrada en ese grupo, estamos hablando de 2 millones de familias, poco más de 2 millones, y puede haber más de un contrato por familia. Esto aplica por contrato. Es para las personas que tienen servicios activos actualmente en cualquiera de esas compañías que yo acabo de mencionar. Salvo la empresa WOM, todos los grandes proveedores de Internet aceptaron el acuerdo.
Los hogares que mantengan una conexión fija y no puedan pagar el servicio seguirán accediendo a sus correos, tendrán redes sociales y podrán visitar páginas web con una velocidad máxima de 2 megabytes. Yo creo que cumple con el objetivo de mantenernos comunicados. A través de plataformas como WhatsApp, Skype, Telegram, me permite establecer conexión con mis seres queridos, incluso con la oficina, y poder trabajar a través de formatos de texto, imágenes, incluso audio. Ahora, el problema yo creo que surge si es que queremos establecer o utilizar, o la utilización del video propiamente tal. Básicamente es lo que más ancho de banda utiliza. De alguna manera, si por ejemplo yo quiero acceder a ver televisión por internet, lo voy a poder hacer, pero el contenido me va a llegar en menor calidad. Quienes tengan teléfono celular con contrato podrán acceder a la gratuidad y quedarán habilitados con mensajería de texto, 300 minutos de telefonía y datos con una velocidad de hasta 256 kilobytes. Los celulares de prepago solo podrán habilitar el acceso a algunas redes sociales, además de tráfico ilimitado cuando visiten el sitio del coronavirus y la plataforma Aprende en línea del Ministerio de Educación. El teletrabajo disparó también el consumo de Internet en los hogares y el tráfico aumentó en un 25%, lo que por ahora no pone en riesgo la conectividad. La conclusión es que las redes resisten bien este cambio. Lo que está produciéndose es un cambio más bien en el perfil de consumo, porque lo que se consumía en horario de oficina, ahora se consume en buena medida en horario de hogar, en los planes de hogar que tienen otra configuración. Para acceder a los beneficios en telecomunicaciones y a prórrogas en el pago de los servicios de luz y agua, hay que inscribirse compañía por compañía para así habilitar las nuevas condiciones. Bien, queremos profundizar en esta materia. Estamos con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Una medida bastante llamativa, positiva, sobre todo porque estamos hablando de necesidad de teletrabajo, de trámites, de pedir permisos y de educación. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? Bueno, obviamente nos preocupa la conectividad de las personas en este minuto, que la mayoría está estudiando en la casa, trabajando en la casa o comunicándose con sus seres queridos. Estamos monitoreando diariamente el consumo de las redes, que ha aumentado 25%, 30%. Llamados telefónicos también ha aumentado 50%. O sea, la necesidad de conectividad no solo permanece, sino que aumenta. Y desde ahí empezamos a trabajar con las empresas, las más grandes, y se sumó las 5 empresas de Atelmo, que representan en Internet fija el 94% del mercado y en Internet móvil el 76% del mercado. Sí, antes de ir al detalle, ¿quién financia esto, subsecretaria? ¿Las empresas o el Estado? Es una cosa que las empresas proactivamente están haciendo, por eso un plan gratis por 60 días, que como se decían, beneficia al 40% más vulnerable de Chile y que está financiado por las empresas. Es un plan de conectividad reducida, o sea, no es para empezar a ver Netflix ilimitadamente, no es para jugar gaming, pero definitivamente sí sirve para navegar en Internet, mandar mensajes, mandar WhatsApp, usar las redes sociales gratis que tiene cada compañía ilimitadamente. Y la verdad que las compañías se han reaccionado bastante bien. También hicimos un llamado justo una semana antes con la ministra, la reunimos y justamente pidiéndole qué medidas pro usuario iban a tomar, dado la contingencia que estábamos viendo y la gran dificultad que se van a ver bastantes familias para poder pagar sus cuentas. Claro, vamos a los alcances prácticos. Por ejemplo, el Internet fijo, residencial, al que no muchos hogares tienen acceso todavía a nivel nacional, solamente el 50%, pero el Internet residencial, si una familia no puede pagarlo, ¿llama a la compañía? ¿Cómo lo hace? ¿Pide la suspensión y se acuerda este nuevo plan solidario? Claro, las compañías, alguien me hacía una pregunta, ¿por qué las compañías, una vez identificado este 40% vulnerable, por qué no automáticamente los cambia el plan?
no se puede cambiar por ley un contrato unilateralmente. Entonces, es el usuario que tiene que llamar a su compañía, dado internet fija o internet móvil, y les dice, estoy en este 40% más vulnerable y quiero cambiar al plan solidario. ¿Cómo pueden saber si están en este plan vulnerable? En la página de Subtel y en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí existen las maneras, 2 páginas con la clave única o en un call center también con su carnet de identidad. Y ahí pueden ver y verificar si son elegibles para ese beneficio. Ya, lo mismo se hace, por ejemplo, para los clientes que tienen su teléfono como principal fuente de conexión a Internet y tienen contrato con la telefonía móvil, ¿verdad? Es el mismo modus operandi. Llamar, pedir la suspensión del contrato momentáneamente para acceder a este plan especial. Una salvedad. Existen 18 millones de teléfonos inteligentes, o sea, con Internet, que pueden, de los cuales, si calculamos que el 40% son los más vulnerables, vamos a estar, todas esas personas pueden llamar si que tienen contrato. Si es que tienen prepago y han tenido actividad en los últimos 30 días, automáticamente se le va a habilitar la posibilidad de ocupar las redes sociales que las compañías están entregando en forma gratuita y acceder a la plataforma del Mineduc y a la plataforma de coronavirus del gobierno. Ya, eso le quería preguntar justamente. Despejamos los que tienen contrato y quería ir justamente a los prepagos, porque hay mucha gente que tiene prepago. Entonces, redes sociales gratis, pero además Internet habilitado para la plataforma de educación, Mineduc, y además para hacer trámites en línea del gobierno, registro civil, por ejemplo, eso va a quedar habilitado, gratis. Hoy día estamos solamente con la información de coronavirus y estamos estudiando incluir en la página de gobierno.cl/coronavirus también incluir otra información de trámites. Pero hoy día no está habilitado eso. Pero sí, todos los estudiantes de Chile pueden acceder a la plataforma del Ministerio de Educación en forma gratuita, sea internet fija, con plan o prepago, aunque no tengan planes dinero en su plan. Así que es muy importante y ese consumo es ilimitado. Ahora, esto va a durar por 2 meses, ¿no? Va a estar esta chance por 60 días. ¿Y de qué características va a ser la posibilidad de conexión? Por ejemplo, ¿tiene límites? ¿Se puede hacer de todo? ¿Puedo ver videos? Para no hablar de velocidades y cosas técnicas. Por ejemplo, si me meto con mi hijo por el teléfono a la página de Mineduc y quiero acceder a algún tipo de video, ¿va a correr el video igual? La página de Mineduc la estamos haciendo lo más liviana posible y con la menos cantidad de videos y casi no hay videos. Efectivamente, y por eso es importante que la gente sepa y ajuste expectativas, este plan es gratis y es de conectividad limitada, pero sirve para navegar, mandar mensajes, WhatsApp, las redes sociales, pero si quieres ver una película Netflix o jugar gaming, para eso no es. Ya. No es el espíritu de la medida. Bueno, muchas gracias, subsecretaria, por acompañarnos, por darnos un poquito más de detalle de esta posibilidad con este plan solidario de Internet. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Espérenos, volvemos de inmediato con más noticias. En todas partes estamos preocupados por el coronavirus, también en varias poblaciones, ¿verdad? Estuvimos en Peñalolén, donde crece la ansiedad ante el primer contagio en la comuna y algunos refuerzan la solidaridad para apoyar a la comunidad. Veamos el informe que ha preparado Santiago Pavlovich. El impacto de la influenza ha sido devastador sobre el turismo mexicano. De hecho, en este hotel, el Holiday Inn Express, somos los chilenos los únicos pasajeros que en este momento estamos alojados. Un 1 de mayo distinto en Ciudad de México. Hace poco más de una década despachaba yo desde Ciudad de México una nota sobre la pandemia de gripe porcina H1N1 que causaba pavor en Norteamérica. En los primeros 16 meses de contagio murieron 18.500 personas en el mundo, de ellos 1.300 mexicanos. La población tiene un problema de hambre y miseria. Ese es lo fundamental y eso no les preocupa. Hoy, por ejemplo, se paró la marcha del 1 de mayo. Es una marcha de lucha, es una marcha de protesta, es una marcha por nuestros derechos laborales.
Un estudio publicado después por la revista The Lancet Infectious Disease indicó que en 2 años de pandemia porcina perecieron en realidad entre 150.000 y 500.000 contagiados por el virus H1N1. De vuelta en Chile debí permanecer 2 semanas en rigurosa cuarentena. No contagié a nadie. El país salió relativamente indemne de esta peste porque de 12.258 infectados perecieron 148. Hoy me desplazo por el populoso barrio Lo Hermida en Peñalolén, comuna que registra a una persona contagiada con el coronavirus. Me dicen que hay menos movimiento que en días normales y si bien hay personas con tapabocas, la verdad es que no constituyen mayoría en la calle. Hola. Hola. Quiero saber cómo lo están pasando con esta situación con el coronavirus. ¿Coronavirus? Pucha, más que nada, en realidad el tema del estrés que causa la gente, el ver las noticias, el salir a la calle, ver la gente con mascarilla, más que nada causa estrés en realidad. Por ejemplo, en mi casa mi mamá está estresada, mi familia está estresada porque igual mi mamá no puede salir de la casa por los temas de prevención y para no contagiarse. O sea, ¿tú crees que hay una ansiedad generalizada? Una ansiedad generalizada en este momento porque la gente ve constantemente las muertes que hay en otros países. Por ejemplo, yo sé que creo que ahora hace poco llegó acá a Peñalolén el primer infectado, pero no informan muy poco sobre el tema. Por ejemplo, yo trabajo en un supermercado. Le incitan al personal a ocupar la medida de prevención, pero no lo instruyen en cómo hacerlo. Por ejemplo, su mascarilla creo que está bien puesta. Pero sí, la suya está bien puesta. Pero en mi trabajo vi muchas cajeras, mucho personal en general, que no ocupaba bien su mascarilla. ¿Y de qué sirve prevenirse si no saben cómo hacerlo? Sí, estamos usando justamente mascarilla. La última vez la usé hace, 8 o 10 años por una epidemia del SARS en México, entonces tuve que andar con mascarilla. Y ahora es más necesario porque yo soy una persona de alto riesgo. Soy hipertenso, soy diabético, 2 veces operado de cáncer, he tenido tifus, he tenido malaria, gota, prácticamente concentro un montón de achaques, así que soy un personaje, o más bien una persona de alto riesgo. Pero lo que queremos ver es lo que pasa y cómo están enfrentando las personas que viven en Lo Hermida. Todavía, el coronavirus parece ser algo más bien asociado con las comunas al oriente de Santiago y con viajeros que importaron el virus desde Europa y Asia. No es el caso de Lo Hermida, donde todos sus habitantes son de condición modesta. Los vecinos están preocupados por lo que es el coronavirus, pero al mismo tiempo tienen que seguir trabajando. No han podido dejar sus pegas, han tenido que transcurrir al transporte público de todas maneras. Entonces, sí, se está respetando la cuarentena por parte de quien puede. Según jóvenes dirigentes vecinales que hasta hace unas semanas se manifestaban en las calles, las medidas estatales de protección debieran ser más enérgicas, aunque no es precisamente Peñalolén la zona más afectada. El Estado tiene que hacerse cargo de asegurar una cuarentena que pueda asegurar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que no tiene que por ningún motivo dejarse a la deriva las condiciones laborales de la gente de las poblaciones. Los jóvenes tienen aprensiones respecto del futuro próximo. Están genuinamente preocupados porque en Lo Hermida las viviendas son pequeñas, hay allegados y el hacinamiento se agrega a otros problemas sociales como bajos ingresos, empleos precarios, falta de áreas verdes y muchos ancianos sin adecuada protección. Yo creo que el problema que puede haber de aquí a unas semanas más es que los sectores que tienen menores ingresos dejen de tener capacidad de pago de los servicios básicos como la luz, el agua o el arriendo y los costos básicos para poder comprar la alimentación, y eso puede perjudicar mucho más a la gente de tercera edad de nuestras poblaciones porque ya tienen pensiones que son muy malas, nuestra salud ya era muy mala y esto puede generar un colapso como invisible donde los viejos se empiecen a morir nomás. No es frecuente ver por estos días a los viejitos tomando el sol junto a sus estrechas viviendas. Asumen tal vez que el peligro ronda afuera. No es el caso de la señora Petronila, que con sus innumerables achaques a cuestas se pinta un poco y sale a dar unos pasos. Para ella, este es un tiempo de fatal desesperanza. Dice que le duele todo. Sí, anda pena. Anda pena.
tuve un parálisis facial también en el lado izquierdo. Así que imagínense. La señora Petronila es del sur, de Wepil, cerca de Los Ángeles. Dice querer morirse allá, en su tierra. ¿Cuántos años tiene usted? A ver, adivíname. No sé, unos 75. Me rompo por rojo. 77. O sea, 73. 73. Voy para el 74. Tenemos la misma edad. Sí. Pero arriba los corazones, todavía falta mucha vida por delante. No, ya nada misma. ¿No? No puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y con el mísero sueldo que le están pagando a uno de pensión, oiga, por Dios, es para matarse. Es deprimente. Nos dan ganas de seguir viviendo. Ese señor que se desplaza raudo en su bicicleta eléctrica por Lo Hermida cree que es posible contribuir a hacer menos penosa y más segura la vida de algunos hermanos empobrecidos y que cada día están siendo más golpeados no por el coronavirus, sino por las consecuencias indeseadas del combate contra el virus. Es decir, la cesantía, el dinero escaso, la ansiedad y el miedo ante un futuro incierto. Vamos a la sala 1, donde está el centro de acopio de alimentos, para poder ayudar a las personas que en este tiempo de crisis sanitaria han perdido el trabajo o no pueden ir a trabajar por cuidar a los niños. Estamos ayudando a varias familias de aquí de La Hermida. Es Paulo, un cura campechano y de sonrisa pronta, un cura pedigüeño y busquilla que consigue ayuda en todas partes y logra armar paquetes y cajas de alimentos para distribuir entre los más desposeídos de Lo Hermida, especialmente extranjeros, migrantes y viejitos. Por ahora no hace misas y el tiempo lo dedica a su programa, Las 12 Canastas. De acuerdo con los evangelios, Jesucristo logró que una multitud se alimentara con solo 7 panes y algunos peces. Hubo tanta sobreproducción divina que alcanzó para llenar 12 canastas de sobrantes. Esta de la abundancia para compartir con el más pobre es un signo muy importante, que gracias a Dios se ha sostenido en el tiempo. Las familias van los segundos sábados de cada mes a la parroquia, en un salón, donde dignamente las familias que son beneficiadas por 3 meses seguidos van y sacan el alimento no perecible que realmente ellas y ellos necesitan. Como ya no estoy trabajando hace 3 meses, obligada a cachurear, ¿no? Pues la idea es sobrevivir. ¿Y cuánto consigue al día cachureando? A veces 10.000 según. ¿Ese es un buen día? No, a veces hay buenos días con 20.000, pero las cosas cada vez están más caras. ¿Y qué cosas cachurea usted? De todo, cosas, de repente salen cosas antiguas, según lo que salga, ropa, zapatos, zapatillas. Porque como está mala la cosa de las pegas, obligado a cachurear. ¿Y ahora tiene esa...? El padre aquí me vio en delante y me regaló una cajita de mercadería. ¿Usted? Me cayó del cielo. ¿Le cayó del cielo? Sí. ¿Literalmente? Sí. Andrea es madre soltera de un hijo y de ella dependen otros 2 parientes. ¿No teme que puede contagiarse con el virus? No le sabría decir. Pero que si no cachureo, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué como? Bueno, gracias. Muchas mujeres de Lo Hermida que trabajan como empleadas domésticas o cuidando a ancianos o niños en La Reina, Las Condes o Vitacura han quedado temporalmente sin trabajo. Yo trabajo en una casa donde mis empleadores, ellos decidieron quedarse en casa por prevención y a mí me dejaron en mi casa también por prevención. Llevo varios años con ellos y yo creo que sí voy a tener mi sueldo como corresponde a final de mes. ¡Pásame, chiquilla, por favor! Mujeres migrantes han ido asumiendo trabajos duros de aseo en las calles. Eso ocurre en todo Santiago y también en Lo Hermida, donde 2 chicas haitianas también llegaron a retirar sendas canastas entregadas por el cura Pablo. Ancianos chilenos inmigrantes encuentran cobijo en la casa de acogida que el cura montó en Lo Hermida y que manejan las voluntarias del barrio. En pequeños habitáculos independientes están albergados un venezolano y su hija, un guatemalteco y varios chilenos de la tercera edad.
todos son autovalentes y algunos vivieron en la calle. Están en cuarentena total. Aquí se preparan sus alimentos y conviven hasta que pasen las tormentas que desgajaron sus vidas en algún momento y ahora cultivan una planta rara en estos tiempos, la paciencia. Mire, yo creo que muchas veces la ansiedad le puede jugar a uno en contra. Póngase, muchas veces la gente tiene mal sentimiento de la gente de la calle, que se droga, que tiene vicios, y tal vez no es que uno sea angelito de la buena guarda, pero eso le juega a favor a uno. Al menos yo tengo paciencia, es algo que yo tengo. Procuro mantener siempre la calma. ¿Es que los curas se están recuperando de la mala imagen causada por tantos escándalos sexuales, abusos contra niños y pecados contra el sexto mandamiento? ¿Es que están de vuelta luego de ausencias en el debate de asuntos públicos? El cura Pablo dice que la iglesia está haciendo lo suyo en este momento y que ya puso a disposición del gobierno 2 casas de retiro para acoger personas que tengan que vivir en cuarentena. Yo me quedo con la iglesia de base de las poblaciones. Y lo otro que la iglesia, la verdad, la cosa es que no es solamente uno como sacerdote, sino que la iglesia es el pueblo de Dios. Y no te miento, quien a uno lo ha sostenido y a muchos sacerdotes quien nos ha sostenido ha sido justamente el cariño del pueblo de Dios. Se dice que la caridad no puede reemplazar a la justicia social y que la limosna es un acto individual que a veces puede resultar hasta humillante y que no corresponde a los deberes que exige la justicia social en una sociedad. Pero tal vez la caridad nos hace repensar en el amor. El amor que al margen de lo que promuevan las religiones es una fuerza tremenda que nos ayuda a salir de nuestros egoísmos, fraternizar con los otros y enfrentar la angustia de la hora actual. ¿Qué dice usted? Continuamos con 24 Horas Central. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Hola. Aquí aprendiendo a cocinar. Y Alexis Sánchez muestra sus recetas en Instagram. El tocopillano se transformó en cocinero tras la cuarentena que vive en Italia. Mientras tanto, el delantero, con futuro incierto cuando termine esta temporada, recibe malas noticias desde Inglaterra, donde fue catalogado como parte del equipo de fracasos históricos del Manchester United. Hola, espero que vaya todo muy bien por sus casas. Bueno, aquí aprendiendo a cocinar, estoy haciendo poroto. El otro día hice pastel de choclo. También carne a la olla y risotto. Alexis pasa sus días en casa por la cuarentena que vive Italia y lo hace cocinando sus propias recetas. El Inter le envió comida a domicilio, pero ante la contingencia, la estrella se convirtió en chef. Imposible cocinar así. ¿Cómo? Imposible cocinar así. Son días de incertidumbre para Maravilla, cocina y entrena en solitario mientras piensa en su futuro. Desde Italia dicen que no seguirá en el Inter, el problema es que volver a Manchester sería un calvario. Suena un poco desesperado para querer traer a Alexis, ¿no crees? Y cómo no, si su paso por los Diablos Rojos fue de tal desastre que el delantero acaba de ser incluido en el equipo de los mayores fracasos del club, en una lista donde destacan Verón, Di María, Darmian y Lukaku. Del chileno no se olvidan Inglaterra. Decir que Alexis Sánchez retornaría a mitad de año, un jugador que tenía y que falló como mencionaste. ¿En serio va a volver? El United va a seguir pagándole ese gran e increíble salario. Su préstamo en el Inter vence en julio y así como el panorama del fútbol mundial, todo es incógnita para Alexis. Mientras se define si sigue en Italia o vuelve a Inglaterra, el chileno pasa el sabor amargo de ser considerado un fracaso con un plato de su propia autoría. E imágenes imborrables. Se cumplen, sí, hoy, 22 años del hito más importante del deporte chileno. El día que Marcelo Chino Ríos
se subió por primera vez a la cima del ranking mundial. Fue en Miami cuando derrotó, recordemos, a Andre Agassi por 7-5, 6-3 y 6-4. La historia de ese partido, sus consecuencias, las repasamos en la siguiente nota. Voy a llegar a ser número 1, ser primer sudamericano número 1 y más chileno que nunca había jugado top 10. Creo que vendría bien y bueno, todavía falta un partido, todavía no soy número 1 y ojalá lo pueda lograr. Y lo logró. 29 de marzo, pero 22 años atrás, en 1998, el Chino Ríos tocaba la cima del ranking ATP. El primer latino en ser número 1 del mundo, el único chileno en la historia. Victoria en Miami contra Andre Agassi en 3 sets. Qué mejor cosa que quedar número 1 de lo que uno hace. Y bueno, orgulloso y darle gracias a todos los chilenos que me han apoyado. ¡Lo más grande, el chino! ¡El chino es lo mejor! ¡Lo mejor de Chile! ¡Lo mejor de Chile! El 1 de abril fue recibido en La Moneda. Solo tenía 22 años. 4 semanas consecutivas como el número 1, luego bajó al tercer lugar. En agosto volvió por 2 semanas a ese puesto. En su relación con la prensa, Marcelo siguió siendo el mismo pesado de siempre. Su mito, su leyenda se agrandó porque se podrá decir cualquier cosa de Río fuera de la cancha, pero su talento dentro de la cancha era descomunal. ¡No! Por favor, de espaldas de la cancha le pegó. Y una personalidad irreverente. El chileno no sabe tratar a su ídolo. Cuando están arriba todos son tus amigos, hasta abajo te hacen mierda. Sampra, idiota. ¿Tú por quién pagarías una entrada para ver a quién? ¿El Chino Río? No. En ocasiones, grosero. Realmente se da vuelta y nos empieza a mojar a todos. Nos empieza a mear a todos. Si lo meé, como dijo, fue una cosa que no lo quiso hacer. ¿Qué no te dé la chucha, weón? Que la chupen todos ustedes. ¿Pregunta? Ayer vino la ministra, conversaste con ella. ¿Cómo estuvo eso? Siganla chupando. Ítems que son parte del personaje. Uno que se ganó su lugar en la historia en base a esfuerzo y mucha capacidad. 22 años desde que un tenista, Marcelo el Chino Ríos, le demostró a un país que sí se puede ser número 1. Y en estos tiempos de coronavirus, increíblemente el fútbol en Bielorrusia no se detiene. 10 países han comprado los derechos televisivos de esta liga ante la ausencia claramente de grandes torneos europeos. Negocio redondo para la federación. En tanto, el presidente de ese país persiste en bajarle el perfil a esta pandemia mundial. Mientras tanto, juega hockey en un estadio repleto. ¿No me crees? Atención con la siguiente nota, mira. Así se vive la única liga europea en actividad. Termómetros y aglomeraciones. En Bielorrusia el fútbol no para. Todavía no tenemos el coronavirus o tal vez no se nos dice. Necesitamos seguir viviendo. Creo que ganaremos. 94 contagiados, 0 muertos. Rusia, Israel e India han comprado los derechos televisivos del balompié bielorruso. Los canales de televisión deportivos necesitan mostrar algo. Seguirá creciendo el interés por la liga. El fútbol también se sigue en bares. Este es el símbolo de lo vivo que está el fútbol a pesar de lo que está pasando. Todo en un país de 9.5 millones de personas con un presidente muy particular. Vayan a un sauna que sea seco. Los chinos dicen que el virus muere a partir de los 60 grados centígrados. Con un presidente que gusta del hockey, está en el poder desde 1994. Es mejor morir de pie que vivir en tus rodillas. ¿Detenerme a mí? ¿Por qué? No entiendo. Acá no hay virus.
no le da importancia al distanciamiento social, minimiza el coronavirus. Bielorrusia, el país en el que el deporte no se detiene. De hecho, el día de hoy se jugaron 2 partidos ahí en Bielorrusia. Lo mismo ocurre con el fútbol nicaragüense. También se jugaron 2 partidos en las únicas partes del mundo que está jugando fútbol profesional. Con esto nos despedimos, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Les contamos que 3 institutos Teletón cerraron sus puertas, esto a raíz de la emergencia por el coronavirus en Chile. Se trata de los centros de Santiago, Ojo, Concepción y Temuco. Desde este lunes, todas las atenciones presenciales serán canceladas, aunque se va a disponer de equipos en terreno para visitar a los pacientes en sus casas cuando se trate de algo impostergable. Además, fomentarán la telerehabilitación, que se utiliza desde hace 5 años. De todas formas, se darán facilidades a los usuarios, por ejemplo, para recibir sus recetas médicas, entre otras necesidades. En la Fundación argumentaron que cerraron sus puertas para proteger la salud de los usuarios, sus familias, los profesionales de los recintos, ante el riesgo de propagación del coronavirus. Y por supuesto, lo recordamos, faltan 5 días para la Teletón. Será una Teletón distinta, pero nuestra esencia será la misma, porque juntos haremos que la solidaridad de siempre salga desde nuestras casas, desde nuestras familias, nuestros corazones, y así daremos a todo el mundo una señal positiva justo en estos momentos. Unámonos este 3 y 4 de abril. Pero unámonos responsablemente, Teletón todos los días. Y al despedir, queremos dejar los invitados a que no se pierdan nuestro microprograma Momentos. Ahora mismo, despidiendo el noticiero, se cumplen, como veíamos antes, 22 años del imborrable momento en que Marcelo Ríos llegó al número 1 del mundo. Que descansen, muy buenas noches.